Bueno, pues vamos a comentar a continuación la sesión de hoy, día 16 de noviembre de 2016. Bueno, haciendo un poco el inicio de sesión, ahora ya estamos, ya es casi la 1 de la tarde, bueno, de mediodía, y bueno, ya ha avanzado un poco, pero vamos a comentar un poquito cómo estaba planteando la sesión. En primer lugar, me gustaría comentar que viendo cómo está trabajando actualmente el DAX, parece como si estuviera haciendo un spike, como se comenta en algún libro. Ahora no me sale el nombre del autor, pero bueno, un spike y un channel, que podría ser un channel alcista. Veremos si realmente se rompe o no esta, esta zona durante el día de hoy, o simplemente luego el precio sube. Tendremos la parte de arriba, la parte de abajo. Esperaba yo un retroceso, perdón, una extensión del precio hasta los 890, pero lo más importante es que antes de iniciar la sesión, cuando he visto que el precio ya salía directamente desde la medianera de este canal, es decir, desde el medio, tocando pues lo que venía siendo la zona de volumen máximo que salió durante hace 2 días, durante el lunes en concreto, y tocábamos la zona máxima de volumen, pues he pensado que quizás el precio podía hacer un toque a esta zona de aquí del canal. Como veis, la ha hecho, ha dado un largo, que no he podido tomar porque no me ha dado la entrada, pero bueno, hemos visto cosas, hemos visto cosas. El mismo canal está dibujado también en 15 minutos. Voy a poner aquí. El mismo canal lo tenemos dibujado en 15 minutos, aunque es verdad que tenemos dos posibilidades, es decir, podríamos tomar este último trozo de aquí del canal, o bien podríamos tomar esta zona de aquí arriba, que sería donde ahora mismo, pues más o menos el precio estaría llegando, y habría dejado ya atrás pues lo que sería el canal en hora. Veremos si cierra o no, con una forma clara por debajo de esta zona, es decir, que haga un cierre que pueda dejar un posible pullback, como vimos ayer en Dow Jones. Bueno, el caso es que hoy pues la sesión ya ha venido marcada directamente a partir de aproximadamente las 9:30. Ha empezado a dar señales de cortos, que es donde le he probado, pero bueno, inicialmente el precio se ha quedado haciendo un pequeño lateral en esta zona, aguantando muy bien la zona de volumen del día anterior en un minuto, dibujando esta especie de canal que ha sido al final roto, y desde donde el precio realmente ha iniciado el movimiento bajista, dejando pues esta zona de aquí como posible zona de resistencia donde ha llegado luego, y dejando esta zona de soporte que, como vemos después, también ha servido durante un tiempo para hacer una parada al precio. El precio ha caído, ha dejado un clúster de volumen aquí abajo, fijaros, ha dejado 700 contratos casi en este segundo clúster, 719 en este primer clúster de aquí, en esta zona, mucho volumen, una vela muy ancha, evidentemente pues era la apertura del contado a las 9 de la mañana, con lo cual pues hemos tenido un movimiento, y a partir de aquí el volumen ha caído bastante, solo dejando algún movimiento, como por ejemplo este clúster de aquí, pero bueno, son clústeres de 300 contratos, nada importante para poder operar viendo las diferencias de presión y de volumen que hemos tenido. Fijaros que por ejemplo aquí nos han dejado otro clúster justo por debajo del otro, después han dejado este de aquí que comentábamos muy cerca del anterior, ha dejado este clúster de aquí, y después han dejado este clúster que estaba por aquí más o menos, aproximadamente 696. Bien, el precio ha caído. Estaba esperando que hicieran un ABC como he marcado aquí, pero la gestión monetaria no me da buena entrada. Primero porque el stop 705 debía estar aproximadamente en el 16, en el cierre, bueno, por encima de esta vela, que ha sido la vela que realmente ha desplazado o ha hecho ya la caída desde esta zona de aquí. Y después porque el recorrido que teníamos estaba justo aquí abajo, más o menos, haciendo el suelo pertinente, y más como podía llegar cuando el MACD iba subiendo. Además, pues fijaros que era una B aquí muy contraída, y el C me daba una entrada aquí. Entonces sí que ha habido un secado de volumen, pero no me ha acabado de gustar la posible gestión que teníamos, porque la entrada me lo hubiera dado 705 aproximadamente, y sé que la salida la tenía que hacer en el 95, 96, o sea, en 9 puntos contra 10 puntos de posible stop. Entonces pues no he tomado la operación. Luego el precio se ha ido hacia abajo, fijaros cómo lo han hecho, que cuando ha llegado aquí y han testeado a ver si quedaba algo de oferta, el precio aquí en esta zona ya estaba marcando un MACD muy grande. No tenía ninguna posibilidad de entrada, porque no tenía aquí ninguna envolvente clara como había aquí, ¿de acuerdo? Todo, y que viendo cómo llegaba el MACD, viendo además el volumen como estaba llegando, con un secado bastante importante en esta zona, fijaros estas dos velas de aquí, estaba muy bajo el volumen, pues quizá hubiera podido dar una entrada. Pero bueno, también
también viendo la caída que había llegado el precio, he preferido no tomarla, punto, ya está. El precio ha seguido subiendo. Fijaros como aquí ha hecho un A, un B y un C bastante guarrete, pero encima de la zona justo de volumen de ayer y en la zona de soporte de esta mañana. Entonces se podría haber probado un largo que nos hubiera dado por final de extensión hasta el 42. He esperado a ver si el precio pues cerraba este gap de aquí. Fijaros, el 716, y cuando justo le estaba a punto de dar, que era esta vela, que además iba cayendo, fijaros que el volumen además ha bajado, estaba todo el rato por debajo de los 120 contratos, ha salido esta vela de aquí, ha salido un poco de volumen, no han cerrado por poco y cuando le he querido dar ya ha abierto y se ha ido hacia arriba, o sea que he fallado yo esperando que cerraran el gap, pero bueno, he estado esperando. Además el precio cuando ha llegado aquí arriba han testeado, fijaros la envolvente que comentaba al inicio, han dejado esta envolvente aquí preciosa y entonces he estado pensando si realizaba la entrada. La entrada la podía realizar en el 30 aproximadamente, yo la he realizado en el 29 y el posible final de objetivo era en el 16, es decir, teníamos 14 puntos contra un stop realmente de unos 7-8 puntos aproximadamente, o sea que casi teníamos un 1-2. Bueno, el precio ha caído, sabía que teníamos que romper muy fuerte, de una manera clara esta vela y que además teníamos este clúster de aquí, con lo cual hasta que no se rompiera de una forma clara pues no tenía posibilidades. La entrada la he hecho un poco retrasada, es lo que a veces tiene de hacer 2 o 3 puntos por arriba. He estado esperando, he visto cómo hacían esta caída, han tocado justo el VWAP y han retrocedido y aquí he decidido poner el stop en even. Lo han tocado y fijaros cómo se han ido a hacer el cierre de gap, este gap pequeñito que dejaban aquí en 30 segundos, cómo lo han hecho al tick, han cerrado con fuerza, ha salido mucho volumen y aquí era mi salida. Bueno, pues hubieran sido aproximadamente unos 13-14 puntos de profit. Y luego fijaros cómo ya el precio ha empezado a salir aquí en esta zona aproximadamente, que es también lo que me ha dado posibilidades de continuar con el corto hasta que he puesto el even, como siempre. Era esta zona que ha salido aquí arriba en Smartbook, fijaros en el 740, esta zona de aquí arriba me estaba marcando 40 a 39 y medio, me estaba marcando que teníamos aquí la posibilidad de que hubieran puesto esta zona, esta parada justo donde antes se han parado. Fijaros, por Smartbook quizá ahora se vea sin tanta vela, se vea un poco más claro. Fijaros como estaba diciendo, ojo, aquí han puesto bastante volumen. Bueno, y además ha aparecido una vez ya el precio, digamos que ha empezado a caer, es decir, es como si hubieran puesto aquí, hubieran dejado por cinta, se ve un poco más claro todo y que no es una distribución muy clara, es decir, no dejan aquí a los largos colgados y el precio empieza a retroceder. Nos vamos hacia abajo, de acuerdo, con fuerza, vamos, y el precio aquí ha hecho una cosa que me hubiera quizá posibilidad de dar, posibilidad de probar unos cortos, eran esta zona de aquí abajo, aquí en esta zona que tenemos este clúster, a ver si vale ahora. Y fijaros que hay una cosa importante y en esto hay que verlo. Hay que ver un poco las velas que van saliendo y fijaros esta vela roja que sale aquí. Se han dejado este pequeño gap aquí, pero se han dejado esta vela aquí roja. ¿De acuerdo? Y han dejado aquí la zona de volumen que comentaba. Y fijaros que a medida que el precio vuelve a subir hasta aquí en esta zona, ya se va secando. Y fijaros como el precio no puede romper ni el VWAP ni puede llegar a esta zona de aquí, con lo cual que vuelve a aparecer otra zona de caída de precio que nos lleva desde estos máximos de aquí a la siguiente zona de control, a la siguiente zona. Eso muchas veces he dicho, que el precio va oscilando de zona a zona y bueno, al final pues es así. Lo que pasa es que estoy viendo que a veces nos dan la entrada o nos daría una posible entrada errónea, porque probar un largo aquí tampoco es que sea del todo digamos correcto, aunque fijaros que si damos un FIBO desde aquí hasta aquí, la extensión nos lleva a que el precio se termine aquí en el clúster, con lo cual no está nada mal. Fijaros que luego el precio ha estado aquí y finalmente ha caído bajando hasta los 680 aproximadamente y ahora vuelve a estar en esta zona de recuperar. Fijaros dónde recupera. Voy a poner de nuevo el gráfico un poco más pequeño que estaba viendo antes. Fijaros donde el precio, donde llega, es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La zona donde antes el precio ha parado, es decir, donde el precio ha hecho este soporte para acabar rompiendo, y ahora que ya hace, llega aquí otra vez. Importante estas zonas de un minuto que tengo marcadas aquí. Bueno,
son interesantes, la verdad. Y bueno, esto ha sido la mañana por hoy, una posibilidad de coger puntos, al final no me ha salido bien, o quizá no he aguantado lo que tenía que aguantar, pero bueno, en definitiva ha sido interesante ver cómo se ha podido ir leyendo el mercado y cómo se ha gestionado algunas operaciones que a mi entender tampoco daban mucho rendimiento por el posible stop que tenía, es decir, la gestión monetaria también al final me importa bastante y sí que es verdad que quizá hubiéramos podido tener alguna oportunidad tomando un largo aquí abajo o por aquí o tomando un corto por aquí arriba, de acuerdo, viendo además como el precio pues no conseguía en ningún caso después de la caída recuperar esta zona, aunque no teníamos ninguna zona de volumen más que esta de aquí arriba. Entonces si el precio hubiera estado toqueteando por aquí con la Big Capital, pues quizás hubiera podido probar un corto, viendo que el precio, pues a medida que llegaba aquí, intentaba romper, pero a medida que llegaba aquí había una diferencia de presión brutal y no había ya más demanda. O sea que, bueno, es siempre interpretación, lectura del precio y nada, mañana a esta tarde un poco más de trading.